Bienvenidos al programa para leer una eclesiología elemental de Ángel Calvo Cortés y Alberto Ruiz Díaz. Les saluda este servidor y amigo Rafael Enrique Abuchar Curi, presbítero de la Iglesia Episcopal en Colombia, Comunión Anglicana. Hoy vamos a desarrollar el tema La Iglesia en el Imperio Romano. El cristianismo se extiende. La difusión del cristianismo tuvo en un principio un marco geográfico netamente delimitado, el Imperio Romano. Siendo la religión imperial un elemento sacralizador de las estructuras sociales, los símbolos y los ritos de ella eran igualmente símbolos de la identidad ciudadana y política. Frente a esto, las pretensiones cristianas de exclusividad y universalidad, proclamando que solo Jesús es el Señor y el Salvador y no el César, tenían lógicamente que chocar. Se veía en la postura cristiana un germen de subversión. El culto imperial ocupó el primer puesto en la religión oficial y lo conservó durante siglos. Atacarlo o negarse a él era atacar la unidad del imperio mismo. Si el César romano era adorado como Señor y Dios, títulos que los cristianos creían exclusivos de Jesús, se comprende también el inevitable choque que la negativa cristiana produjo y la reacción persecutoria de las autoridades. En el Imperio Romano, la organización político-jurídica la ponía Roma. La ilustración venía de Grecia y la religión de Oriente. Existía una unidad, una especie de carencia de barreras materiales que facilitaba la comunicación. El idioma, por ejemplo, comprendía precisamente la base de la unidad. Era el griego común o koiné. Otro factor que ayudaba mucho a la unidad del imperio eran las comunicaciones terrestres, las famosas vías romanas y las marítimas. El judaísmo de la diáspora fue el camino más frecuentemente usado para la extensión del cristianismo. Siendo la religión imperial un elemento sacralizador de las estructuras sociales, entonces podemos nosotros llegar a la conclusión de que cuando la religión cristiana quería presentar a Jesús como el Señor y el Rey, esta entraba en contraposición y en lucha contra el Imperio Romano. Hablando de las persecuciones más frecuentes en esta época, podríamos nosotros establecer lo siguiente. Con ocasión del incendio de Roma el 18 de julio del año 64, que destruyó más de la mitad de la ciudad en 6 días, Nerón culpó y persiguió a los cristianos de Roma. Años más tarde, Domiciano, año 81 al 96, persigue a los predicadores ambulantes que hacían propaganda en contra suya y prohíbe la libertad de palabra. Flavio Clemente es ejecutado y su esposa Domitila, que regaló a la comunidad cristiana el cementerio que lleva su nombre, es desterrada. Posteriormente, Decio da base jurídica a la persecución, exigiendo una muestra exterior de adhesión al culto imperial. Todos han de sacrificar a los dioses para impetrar protección contra una epidemia. Finalmente, en tiempos de Galerio y Diocleciano, no menos de 4 edictos generales rigurosamente aplicados produjeron la depuración de cristianos en el ejército, la destrucción de edificios y libros, junto con la privación de cargos
y derechos civiles. Fue la persecución más dura. También por medios literarios fue combatido el cristianismo. Porfirio escribió 15 libros contra los cristianos. Luciano, con su obra sobre la muerte del peregrino, y Celso, con su discurso verdadero, defienden que la religión romana es indispensable para el imperio y el no profesarla es declararse enemigo de él. Los sacerdotes paganos, que veían comprometido su prestigio y su estatus en la sociedad, influyeron incluso con oráculos pidiendo la eliminación de los cristianos. Frente a estos, surgieron cristianos que también defendían con la pluma su fe, rebatían las calumnias, aclaraban puntos y atacaban el paganismo. A estos se les suele llamar apologetas. El más famoso de ellos fue Justino. Otros intervenían en complicadas y no breves discusiones escritas y recibían el nombre de polemistas. Entre estos se distinguieron Ireneo, Hipólito y Tertuliano.